Muy buena tarde, aquí estamos de nuevo. Soy el pastor Antonio Pichardo de el canal 70 veces 7. Bienvenido para todos los que pueden escuchar esta grabación de este día. Estamos contentos. Hoy es día 24 de abril del año 2025. Hoy estaremos hablando bajo el tema bajo el tema que le he puesto a este mensaje: Dios contesta tu oración. ¿Cuántas oraciones nosotros tenemos que le hemos pedido a Dios que nos la conteste y todavía pues están en stand-by? Están esperando todavía ser contestadas por nuestro Creador. Pero quiero decirte una cosa, que Dios lo que promete lo cumple. Y si es su voluntad, Él va a contestar nuestras oraciones, nuestras peticiones. Si no es su voluntad, pues Él no lo va a hacer. Hubo un rey llamado Ezequías, el cual estaba enfermo grave de muerte. Y el Señor le mandó a decir, por medio de un profeta, el profeta Isaías: dile a Ezequías que arregle su casa, que arregle lo suyo, porque vas a morir. Y dice la palabra que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Era una enfermedad para morirse. No era una enfermedad, digamos, que tenía curación, sino que era una enfermedad grave ya. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice, ordena tu casa porque morirá y no vivirá. Es como un mensaje directo, un mensaje más claro de ahí, pues creo que no puede haber. Hoy en día nosotros sabemos que hay personas que están esperando en algún lugar del mundo para ser puesto en una silla o electricidad o una inyección letal o cualquier método que use los gobiernos para que los que hacen tales situaciones paguen. Y quizás se le pone una fecha y esa fecha está indicada para tal año y tal día y hasta la hora. Pero en la antigüedad no sucedía eso. Pero a este hombre sí le sucedió. Dios envía al profeta Isaías y le dice: dile a Ezequías que arregle su casa porque va a morir y no vivirá. Pero este hombre, este rey, había sido un hombre fiel a Dios. Este hombre había hecho diferente a los otros reyes que lo antecedieron, por lo cual él había hecho la voluntad de Dios, había quitado los altares. Este hombre amaba a Dios y tenía como quizá no reclamarle a Dios, pero en oración dice la palabra que cuando Isaías le da el mensaje, estaba en la cama acostado y se da vuelta hacia la pared y hace una oración tremenda. Una oración que el mismo Dios dice que Isaías iba saliendo del patio o de alrededor de su casa y Dios le dice: regrésate y dile que he escuchado su oración y que le voy a dar una oportunidad. Le voy a añadir a sus días 15 años. Serle fiel a Dios tiene mucha ganancia.
serle fiel a Dios, podemos nosotros tener mucho beneficio. Siéndole fiel a Dios, nosotros podemos tener muchas cosas importantes para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras amistades, para muchas, para la iglesia, para los miembros de la iglesia, siéndole fiel a Dios. Si nosotros le somos fiel a Dios, aunque aún no siéndole fiel a Dios, Dios permanece fiel para con nosotros. Pero es importante que nosotros aprendamos a serle fiel a Dios. ¿Cómo somos fieles a Dios? Obedeciendo a su palabra, obedeciendo a sus preceptos, a sus leyes, haciendo lo que todo cristiano necesitamos hacer, ¿verdad? Para estar bien con el Señor. No quiere decir que no somos pecadores. Somos pecadores porque estamos en esta carne todavía, pero podemos cambiar, podemos ir cada día cambiando y haciendo cosas que le agraden a Dios. Leyendo su palabra, en tiempo, como dicen en hebreo, ibodedut, haciendo ibodedut, estando a sola con Dios, ¿verdad? Hablar con Dios. Muchas veces no hablamos mucho con Dios y es necesario que estemos solos, a sola con Dios y platicar con Dios y meditar con Dios. Muchas veces estamos leyendo su palabra y en la palabra es hablar con Dios, la palabra es conversar con Dios, la palabra es detenernos en un versículo especial y poder nosotros hablar con Dios, preguntarle a Dios. Si no entendemos el versículo, pedirle la ayuda al Espíritu Santo que nos revele cuál sea el versículo. El otro día, para Semana Santa, estábamos hablando sobre las 7 palabras. Y una de esas palabras dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en un momento, pues, viendo la palabra de Dios, yo no pienso que Dios lo abandonó, porque ellos son uno. Ellos son uno. Ellos son uno en todo tiempo. Entonces no lo podía abandonar. Entonces Dios le revela cositas pequeñas a uno para que uno se dé cuenta de que, ¿verdad? Podemos hablar con Él. Como si fuera nuestro Padre, como si fuera, o Padre, es nuestro Padre, pero Padres terrenales, ¿verdad? A quien le hacemos preguntas y a quien, si no entendemos algo, nosotros podemos preguntarle. Cuando somos fieles a Dios, podemos ir confiados, darnos vuelta a la pared y decirle: Señor, yo te he sido fiel. Y decirle: Señor, por favor, apiádate de mí. Muchas veces le tenemos miedo a la muerte, o muchas veces no le tenemos miedo a la muerte, o muchas veces no nos queremos morir. Muchas veces nosotros le tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Nunca hemos ido al cielo, nunca sabemos cómo es para allá, entonces hay ese temor. Pero cuando estamos enfermos, corrimos al hospital, al médico, a que nos ayuden, ¿verdad? Porque no queremos dejar todavía este mundo, no queremos dejar esta tierra. Entonces siempre decimos: no es mi tiempo todavía. Y si hay solución, una operación, si hay solución en arreglarme lo que sea de mi cuerpo, ponerme una válvula nueva en el corazón, si se puede hacer una cirugía y quitarme el tumor que tengo en la cabeza, si el Señor me puede sanar de este cáncer. Muchas preguntas que nosotros tenemos y muchas necesidades que hay en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Y nosotros, siéndole fiel a Dios, como fue este hombre fiel a Dios, nosotros podemos ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, yo te he sido fiel. Señor, yo te sirvo. Señor, dame una oportunidad, si eso es lo que usted quiere, como quería Ezequías. Ezequías tuvo, este hombre tuvo un tiempo de gracia. En el tiempo de gracia fueron 15 años, ¿verdad? En ese tiempo de gracia, que estaba enfermo, Isaías le dio
la situación que hiciera, cómo hiciera. Dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que haga memoria de que he andado delante de ti en verdad con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. No se quería morir, no quería ir todavía escuchar la sentencia de muerte todavía. Entonces Dios le da la respuesta. Y Dios le añade 15 años más. Y dijo Isaías, toma masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Parece que la enfermedad que tenía era, no sé, pero dice que era una llaga. ¿Cómo estaría esa llaga? Quizá un cáncer en la piel o a saber qué situación era la que tenía él. Y Isaías también, al mismo tiempo que le da el mensaje del tiempo de gracia que Dios le da, también le da el remedio. Y el remedio fue que hiciera la masa de higo, se la pusiera en la llaga y dice que sanó. Ahora, en ese tiempo de gracia, Ezequías tuvo un hijo. Y ese hijo se llamó Manasés. Y Manasés fue un rey de Judá, hijo de Ezequías, conocido por su reinado de 55 años, marcado por la maldad y la apostasía religiosa. Vamos a ver un cambio tremendo en uno y el otro. El padre diferente totalmente al hijo. Murió a los 15 años, murió este rey. Y su hijo, ¿verdad?, que tenía 12 años, empezó a reinar en Israel. En la Biblia se describe a Manasés construyendo altares paganos, adorando a dioses extranjeros y practicando sacrificio humano. Diferente al padre. Diferente totalmente al padre. Se describe a Manasés como uno de los reyes más perversos de Judá, que practicó la idolatría y la adoración pagana, incluso ofreciendo sacrificios humanos. Imagínense, eso hizo Manasés. Dios le da 15 años más de gracia, tiene un hijo. El hijo, en vez de seguir los pasos del padre, porque yo estoy seguro que en el tiempo que Ezequías estuvo vivo le enseñó buenos modales a este hombre, pero él hizo lo contrario. Su maldad fue una de las causas de la destrucción de Jerusalén y el exilio de Judá a Babilonia por la causa de Manasés. Aunque la Biblia describe a Manasés como un rey malvado, también hay relatos de que sugieren que se arrepintió y fue perdonado por Dios. Solo son relatos, no quiere decir. Manasés en el Antiguo Testamento se menciona a Manasés en los libros de Reyes, Crónicas, donde se narra su reinado y sus acciones que hizo. Manasés fue el hijo de Ezequías, rey de Judá, conocido por su justicia y reforma religiosa. Aquella reforma que hizo de quitar toda aquella idolatría y todos esos cambios que un buen rey o un buen líder hace para su pueblo. A diferencia de su padre, Manasés se alejó de Dios y volvió a la idolatría, lo que provocó la ira de Dios y la destrucción de Jerusalén. A eso llegó Manasés, a destruir todo lo que el padre había hecho. Todo lo que el padre había construido, vino este hombre a destruirlo. Y tuvo un reinado muy largo, 55 años reinando y haciendo maldad.
Manasés, el hijo de Ezequías, quien después del justo reinado de su padre, reinó como uno de los gobernantes más inicuos y perversos de Israel. Manasés, en hebreo, Manashe, haciendo olvidar, o el que hace olvidar, significa. Fue un rey de Judá que gobernó entre el 697 a.C. y el 642, ¿verdad?, antes de Cristo. La historia del rey bíblico malvado, que en realidad fue un gran gobernante, duró mucho tiempo. La historia de Manasés, el rey bíblico malvado, que en realidad fue un gran gobernante. El reinado de Manasés fue el más largo de entre los reyes de la nación judía. Y seguía siendo su problema. Manasés puso la imagen de la diosa Astarte en el templo de Dios. Practicó la hechicería, la brujería, y se hizo amigo de los espiritistas y los brujos también. Esa fue la vida que este hombre cogió. Eso era lo que le daba placer. Eso es lo que el enemigo, el diablo, puso en su cabeza, en su mente. Cuando Josías nació en el año 667 a.C., su padre Amón solo contaba 16 años. Y en Judá gobernaba uno de los reyes más perversos que jamás tuvo el país, su abuelo Manasés. Después de la muerte de Manasés, gobernó su hijo Amón. Y gobernó solo por 2 años y fue igual que su padre Manasés, de perverso. Igual, de tal palo, tal astilla, decimos muchas veces. A veces hemos conocido gente que ha sido bien tremendo, pero por ejemplo yo conocí un muchacho que ese muchacho dice que su papá era bien borracho, bien tremendo, pero él no hacía nada de eso. Era un hombre amable, un hombre pacífico, un hombre trabajador, un hombre que nunca, dice él, había tomado un solo trago de alcohol, nunca. Y su papá era un hombre perdido, incluso murió de cirrosis alcohólica. Imagínense usted. Entonces, no quiere decir que porque el papá mío sea malo, yo voy a salir igual de malo. O muchas veces sí, porque mi papá me enseñó y me mostró la maldad, yo también voy a seguir lo mismo. Pero aquí en este caso es diferente. Ezequías era diferente, pero el hijo salió diferente y el nieto salió todavía igual que su papá. Manasés, padre de Amón, y Amón salió igualito. Además de hacer pecar a Judá, Manasés mató a mucha gente inocente. Fueron tanto los que mató que Jerusalén se llenó de sangre desde un extremo hasta el otro. Imagínese usted cuántos cientos de personas en 55 años o tal vez miles pudo matar este hombre. Si Jerusalén estaba lleno de sangre de un extremo al otro, había sangre por donde quiera. El hombre malvado, este hombre perverso. Dice que Manasés pasó su hijo por el fuego. Ahí en el valle del infierno, que le llaman, ahí abajo en Jerusalén, llevó Manasés su hijo. Dice que ahí estaba la estatua de Moloc, el dios de los amonitas. Y ahí este hombre llevó a su hijo. Dice que lo llevaba de la mano. Y el niño confiado es mi papá, que me lleva de la mano. No sabía a lo que lo llevaba. Y
A esta estatua de bronce le metían leña dentro, pero mucha leña, y se ponía rojo vivo. Y tenía las manos extendidas hacia adelante y ahí le colocaban el sacrificio. Y este hombre llevó el sacrificio y dicen que había unos músicos que tocaban los tambores. Y cuando ponían el niño o la niña en aquella mano a rojo vivo de aquella estatua que estaba ahí, tocaban los tambores para que no se escuchara el lamento, el llanto de aquellos niños que estaban sacrificando en ese lugar. Y este lo hizo con sus propios hijos. Ahora vamos a ver otro cambio. En cambio, su nieto Josías fue un rey de Judá conocido por su reforma religiosa. Eliminó la idolatría, restauró el templo y renovó el pacto con Dios. Este era nieto de Manasés, hijo de Amón y bisnieto de Ezequías, Josías. Desde joven Josías buscó a Dios y se apartó de los caminos de sus antepasados. O sea que si nuestros antepasados hicieron, yo no tengo que hacer. Si nuestros antepasados fueron gente de bien, yo puedo ser gente de bien. Este muchacho se dio cuenta de sus antepasados y dijo, yo voy a hacer la cosa diferente. Josías llevó a cabo reformas para eliminar la idolatría en Judá y en Jerusalén. Toda la idolatría que en 55 años su abuelo plantó allí y su papá, él vino y deshizo toda aquella idolatría. Ordenó que se derribaran los altares a Baal, los Baales, las estatuas de acera y todas aquellas cosas. Se destruyeron los ídolos y se quemaron los huesos de los sacerdotes que habían adorado a otros dioses. Todo eso mandó a hacer Josías, que no quede nada, ni polvo, ni ceniza de ellos por lo que hacían. Encargó la reparación del templo en Jerusalén. Durante la reparación del templo, Hilcia, el sumo sacerdote, encontró el libro de la ley, la Torá. Empieza a organizarse, ¿verdad?, aquel país, aquella nación, a buscar lo bueno, a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Josías convocó una asamblea y renovó el pacto con Dios y su pueblo. Volver, traer el pueblo a Dios, regresar el pueblo a Dios, regresarle a el templo, la adoración, la proclamación de Dios en el pueblo. Tratar de borrar todas aquellas situaciones que estaban pasando. Imagínense 55 años, la gente haciendo lo malo, haciendo lo malo, haciendo lo malo. No es tan fácil de cambiar todo aquello. Pero él convocó asamblea para hacer pacto con Dios de nuevo. Ordenó que se celebrara la Pascua en todo el país. Algo que se había hecho, que no se había hecho desde época de los jueces. Hacía tiempo que no se hacía la Pascua, que se olvidó el pueblo de la Pascua. Se olvidó el pueblo del Pesaj, de la salida de Egipto. Se olvidó el pueblo de todas esas cosas que Dios había hecho
con ellos. Josías se esforzó por mantener a su pueblo fiel a Dios, a devolverle todo lo bueno que ellos tenían de Dios y regresárselo. Les regresó que hicieran la Pascua, que se recordaran cuando eran esclavos en Egipto, cuando salieron de allá de Ramsés en Egipto, y Dios los guió por el desierto. Había una forma más rápida de llegar a la tierra de Israel, que duraba más o menos 2 semanas el trayecto. Pero Dios no lo quiso así. Dios quiso llevarlo por el desierto, que cruzaran el Mar Rojo. Dios quiso llevarlo y que duraran 40 años en el desierto. ¿Usted sabe por qué? Porque si Dios le da permiso que entraran en 2 semanas, iban a llevar, fueron 400 años que ellos duraron allá en Egipto. Un pueblo politeísta, adorando muchos dioses. Y Dios quería purificarlo, limpiarlo. Incluso dice que esa generación que salieron de Egipto en el desierto, todos murieron. Y las generaciones que entraron, los nuevos, la nueva generación que entró a Israel, fueron la gente nueva, los que nacieron ahí, los que vinieron pequeñitos quizá de Egipto, o los que nacieron ahí en el desierto, fue la gente que entraron allá. Si Dios deja que entren esa gente derecho en 2 semanas, ya iban a llevar todo aquella idolatría que tenían. Recuérdese que cuando Moisés subió allá arriba, le dijeron a Aarón que le hicieran un becerro, y se quitaron todas las joyas, todas las prendas, todo lo que traían, y hicieron un becerro. Por eso fue que cuando Moisés venía bajando y miró eso, y tiró la tabla que Dios, con el mismo dedo de Dios, la había hecho. Y la tierra dice que se abrió y se lo tragó vivos a todos los que estaban ahí en ese espectáculo, ¿verdad? Que sí, diabólico. Dios hizo muchas cosas con el pueblo de Israel, y ha hecho y sigue haciendo, y no se podía olvidar. Por eso Josías vino a cambiar, ¿verdad?, las reglas. Josías vino a cambiar lo que su abuelo y su papá habían dañado. Josías vino a restaurar la ley. Josías vino a restaurar el templo. Josías vino a restaurar al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Hay gente buena, hay gente mala. Dios contesta la oración. Recuérdalo siempre. Dios siempre va a contestar la oración. Y una prueba de eso es que Ezequías, ¿verdad?, Dios le contestó su oración. ¿Cuál es tu oración? ¿Qué le has pedido tú a Dios? ¿Hay algo que Dios tenga que contestarte todavía? ¿Hay algo que Dios tiene que contestarme todavía? Sigámosle pidiendo a Dios. De vez en cuando recordémoselo. Aunque Él no se le olvida. Aunque Él lo sabe todo. Porque Él es omnisciente, que todo lo sabe. Omnipresente, que está en todo lugar. Omnisapiente. Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Entonces no tenemos casi ni que recordarle, porque Él lo sabe todo. Pero en nuestras oraciones podemos decirle: Señor, acuérdate de mí. Como lo hiciste con Ezequías, dame una oportunidad, extiéndeme la vida. Quizá en estos momentos usted está padeciendo una enfermedad que le han dicho el doctor que es incurable. Quizá en este momento usted está en esa situación de dolor y de problemas. Y usted le puede decir a Dios: Señor, como hiciste con este hombre, tú puedes hacerlo conmigo también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque sabemos que usted es un Dios fiel y verdadero, y que siempre nos ayuda y que siempre está presente para socorrernos.
Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque usted es nuestro Dios, nuestro sanador. Era el Dios que clamaban los hijos de Israel cuando decían, el Dios Rafa, el Dios que sana. Sana nuestra dolencia, Señor. Quita toda dolencia, Señor, todo cáncer, toda diabetes. Señor, todo dolor del cuerpo que tengamos, Señor, toda enfermedad, Señor, amado, del corazón, del hígado. Toda enfermedad, Señor, usted puede sanarlo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.